Hola, buenas noches. Hoy Sebastián dice cosas. Les quiere leer un cuento de Neil Gaiman de este libro llamado Invocaciones, especialmente para aquellas personas que han amado mucho a sus gatos y que de seguro les va a hacer bien conocer esta historia tan bien contada. Se llama El Precio. Los indigentes y los vagabundos se sirven de distintas señales que dejan en las verjas, en los árboles y en las puertas de las casas y granjas por las que pasan, para informar a sus semejantes sobre alguna característica referente a quienes allí residen. En mi opinión, los gatos utilizan señales muy similares, porque ¿cómo se explica sino que se presenten tantos gatos abandonados, hambrientos y llenos de parásitos en nuestra puerta a lo largo del año? Los acogemos a todos, les quitamos las pulgas y las garrapatas, les damos de comer y los llevamos al veterinario, pagamos las vacunas y, por humillante que pueda ser para ellos, los esterilizamos y después se quedan con nosotros durante unos meses o un año o para siempre. Suelen aparecer durante el verano. Vivimos en el campo, a la distancia perfecta de la ciudad para que la gente venga desde allí a deshacerse de su mascota. Nunca hemos llegado a tener más de 8 gatos y pocas veces nos han acompañado menos de 3. En la actualidad, la población felina de mi casa está establecida como sigue: Hermione y Cáscara, la primera atigrada y la segunda toda negra, las hermanas locas que habitan en el despacho del desván y que prefieren no acercarse la una a la otra, Copo de Nieve, una gata de pelo largo y blanco con los ojos azules que vivió en el bosque durante años hasta que decidió renunciar a la vida silvestre y cambiarla por la comodidad de los sofás y las camas. Y por último, Pelusa, la más grande de todas, hija de Copo de Nieve, con el pelo igualmente largo y algodonoso, manchada de naranja, negro y blanco, a la que un día encontré en el garaje, casi recién nacida, con la cabeza atrapada en una vieja red de bádminton que la tenía medio asfixiada. Nos sorprendió a todos, no solo porque sobrevivió, sino porque además se convirtió en la gata más tratable que he visto nunca. Y después está el gato negro, que se llama a sí mismo Gato Negro, y que apareció hace poco menos de un mes. Al principio, no nos imaginábamos que se instalaría aquí. Se le veía demasiado bien alimentado para venir de la calle, y era demasiado mayor y desenvuelto para haber sido abandonado. Parecía una pantera en miniatura, y se movía como la sombra de la propia noche. Un día, en verano, andaba merodeando junto al destartalado porche. Tendría unos 8 o 9 años, los ojos cetrinos y era amigable hasta rayar a lo impasible. Di por hecho que pertenecía a alguna casa o granja de la vecindad. En cierta ocasión me ausenté durante unas semanas para terminar de escribir un libro y, cuando volví a casa, seguía en el porche, recogido en una vieja cama para gatos que uno de los niños le había buscado. No obstante, no parecía el mismo. Le faltaban no pocos mechones de pelo y unos profundos arañazos recorrían su piel grisácea. Le habían arrancado media oreja y tenía un corte debajo de un ojo y una raja en un labio. Estaba cansado y escuálido. Lo llevamos al veterinario, donde conseguimos unos antibióticos que le administrábamos todas las noches junto con un poco de comida blanda para gatos. Nos preguntábamos con quién se estaría peleando. ¿Con Copo de Nieve, la preciosa reina blanca medio salvaje? ¿Con los mapaches? ¿Con alguna zarigüeya de fuerte cola y afilados colmillos? Las heridas presentaban cada vez peor aspecto. Una noche podía volver con el costado mordido y, a la siguiente, traía la barriga toda cruzada de arañazos y empapada de sangre. Llegados a este punto, decidí llevarlo al sótano para que descansase entre el horno y las pilas de cajas. Sorprendido por lo mucho que pesaba, lo levanté y lo bajé hasta allí, junto con una cesta para gatos, una caja de arena y un poco de comida y de agua. Dejé la puerta cerrada. Tras salir del sótano tuve que lavarme las manos para quitarme los restos de sangre. El gato negro estuvo 4 días allí abajo. Al principio parecía encontrarse demasiado exhausto para comer por sí mismo. El corte debajo del ojo había estado a punto de dejarlo tuerto y cojeaba y tambaleaba débilmente, mientras un pus espeso y amarillento resonaba por la raja del labio.
Yo bajaba a verlo por la mañana y por la noche. Lo ayudaba a comer y le daba los antibióticos, los cuales mezclaba con la comida enlatada, para después limpiarle las heridas más graves mientras le hablaba. Tenía diarrea y aunque le cambiaba la arena a diario, el sótano apestaba. Durante los 4 días que el gato negro estuvo abajo, ocurrió todo tipo de desgracias en la casa. El bebé se escurrió en la bañera y se golpeó la cabeza de tal forma que podría haberse ahogado. Me comunicaron que un proyecto que me hacía mucha ilusión, la adaptación de Entre Brumas, una novela de Hope Mirrlees para la BBC, quedaba cancelado y yo ya no me veía con ánimos de comenzar de cero para intentar vendérselo a algún otro canal o medio. Mi hija, que se había ido a un campamento de verano, no tardó en empezar a mandarnos montones de cartas y postales dramáticas, unas 5 o 6 al día, en las que nos suplicaba que la trajéramos de vuelta a casa. Mi hijo había mantenido una especie de discusión con su mejor amigo, tan grave al parecer que ya no se hablaba. Mi esposa, una noche en que conducía de regreso a casa, atropelló a un ciervo que se cruzó en su camino. El animal murió, el coche quedó inservible y mi esposa se hizo un corte en la ceja. Al 4.º día, el gato ya se movía por el sótano, paseándose a trompicones pero inquieto, entre las columnas de libros y de cómics, y trepando por las cajas del correo y las de los casetes, pisando las fotos, los regalos y demás objetos. Me maullaba con insistencia para que lo dejara salir, a lo cual, aunque a regañadientes, terminé accediendo. Se dirigió directo al porche y allí pasó durmiendo el resto del día. A la mañana siguiente tenía más cortes profundos en el costado y por las tablas del porche había disperso varios mechones de pelo negro de gato, suyos. Aquel día llegaron más cartas de mi hija, en las que nos contaba que las cosas le iban mejor en el campamento, por lo que se suponía que podría aguantar unos pocos días más. Mi hijo se había reconciliado con su amigo, si bien el motivo de la riña, algún asunto sobre cartas coleccionables, juegos de ordenador, la guerra de las galaxias o tal vez una chica, nunca me fue revelado. Se descubrió que el ejecutivo de la BBC que había parado el proyecto de Entre Brumas estaba aceptando los sobornos, o dejémoslo en préstamos cuestionables, de una productora independiente, por lo que fue invitado a tomarse unas vacaciones permanentes y antes de dejar la BBC me había propuesto el trabajo. Celebré efusivamente la noticia cuando recibí un mensaje suyo. Pensé en volver a bajar al gato negro al sótano, pero después descarté la idea. De hecho, me propuse averiguar qué animal era el que visitaba nuestra casa todas las noches, y a partir de ahí trazaría un plan para atraparlo. Para mi cumpleaños, y también en Navidades, mi familia suele regalarme toda suerte de aparatos y cachivaches, juguetes caros, que en un primer momento siempre despiertan mi curiosidad, pero que, pasado el momento novedoso, casi nunca saco de la caja. Tengo un deshidratador de elementos y un cuchillo de trinchar eléctrico, una máquina para hacer pan y unos binoculares de visión nocturna que recibí el año pasado. La misma mañana de Navidad les puse las pilas y bajé al sótano demasiado impaciente para esperar a que anocheciese, y allí me dediqué a acechar una bandada de estorninos imaginarios. Los binoculares incluían un aviso según el cual no debían encenderse en entornos iluminados, ya que eso podría estropearlos y muy probablemente dañar la vista del usuario. Después de aquello los guardé en su envoltorio y allí están desde entonces, en mi despacho, junto a la caja de los cables de ordenador y otros trastos olvidados. Tal vez pensé, si el perro, gato, mapache o lo que fuese me viera sentado en el porche, no se atrevería a acercarse, de modo que coloqué una silla en el cuarto que nos hace de trastero y ropero, algo más espacioso que un armario y desde el que se ve la entrada. Y cuando todos dormían, salí para darle las buenas noches al gato negro. Ese gato, dijo mi esposa el día en que el felino llegó a la casa, es una persona, y en efecto, se advertía una especie de humanidad en su enorme cara leonina. La ancha nariz negra, los ojos cetrinos, la boca llena de colmillos y aún así afable, de cuya comisura derecha seguía descolgándose un pus ambarino. Le acaricié la cabeza, le rasqué la barbilla y le deseé dulces sueños. Después entré y apagué la luz del porche. A oscuras me senté en la silla con los binoculares de visión nocturna apoyados en el regazo. Como los tenía encendidos,
Los visores irradiaban un leve resplandor verdoso. El tiempo pasaba en la oscuridad. Hice algunas pruebas con los binoculares para aprender a enfocar y acostumbrarme a ver en tonos verdes. Me alarmé ante la infinidad de insectos que se enjambraban en el aire nocturno. Daba la impresión de que el mundo fuera un caldo extraído de una pesadilla infestada de sabandijas. Después aparté los binoculares de mis ojos y contemplé los ricos negros y azules de la noche, tan vacíos y apacibles. El tiempo pasaba, me costaba permanecer despierto y no podía añorar más el café y el tabaco, dos adicciones que había superado. Me habría bastado retomar cualquiera de ellas para mantener los ojos bien abiertos. Sin embargo, antes de caer del todo en los brazos del sueño, un bufido procedente del jardín me desperezó súbitamente. Con torpeza me coloqué los binoculares ante los ojos y me llevé una cierta decepción cuando comprobé que solo se trataba de Copo de Nieve, la gata blanca, que corría por el patio delantero transformada en una mancha de luz esmeralda. No tardó en introducirse en la arboleda del sector izquierdo de la casa, momento en que la perdí de vista. Me disponía a reclinarme otra vez en la silla cuando me pregunté qué habría sobresaltado tanto a Copo de Nieve, de modo que empecé a escrutar los alrededores con los binoculares, en busca de algún mapache más grande de lo normal, de algún perro o de alguna cigüeña de aspecto feroz, y, en efecto, distinguí algo que se acercaba por el camino de la entrada. Por medio de los binoculares pude verlo con absoluta claridad. Era el demonio. Nunca antes lo había tenido ante mí, y aunque ya había escrito diversos textos acerca de él, si me lo hubiera preguntado, habría confesado que no creía para nada en su existencia, salvo como concepto trágico y miltoniano. Sin embargo, el ser que venía por el camino no tenía nada que ver con el Lucifer de Milton, era el demonio. El corazón se me aceleró con tal contundencia que comenzó a dolerme el pecho. Confiaba en que no pudiera verme, en que allí dentro, a oscuras y parapetado tras la ventana, permanecería oculto. El ser se agitaba y cambiaba de forma a cada paso. Al principio era una especie de minotauro negruzco y al momento siguiente adquiría unos contornos esbeltos y femeninos, o se convertía también en un félido, en un enorme gato montés verdiblanco con el cuerpo lleno de cicatrices y la cara retorcida con un gesto de puro odio. Hay una pequeña escalera que sube hasta el porche, 4 peldaños blancos de madera que piden una nueva mano de pintura. Ya sabía que eran blancos, pero a causa de los binoculares, al igual que sucedía con todo lo demás, se habían vuelto verdes. Al llegar al pie de la escalera, el demonio se detuvo y dio una voz que no entendí. 3 o quizá 4 palabras elevadas con un tono quejumbroso propio de alguna lengua expresada por medio de aullidos, acaso ya arcaica y olvidada en los albores de Babilonia. Y si bien no entendí el mensaje, noté como al instante se me erizaba el vello de la nuca. Y entonces oí, amortiguado por el cristal, pero aún así nítido, un gruñido grave, desafiante, mientras poco a poco y tambaleándose, una silueta negra bajaba los escalones de la casa directo hacia el demonio. Últimamente, en lugar de moverse como una pantera, el gato negro trastabillaba y se balanceaba de un lado a otro como un marinero que acabara de desembarcar. Bajo la forma de una mujer, el demonio dijo al gato, en una lengua que recordaba el francés, algo amable y tranquilizador, al tiempo que alargaba la mano hacia él. El animal no dudó en hundirle los colmillos en el brazo, a lo que la mujer reaccionó replegando los labios y escupiéndole. Fue entonces cuando el ser me miró. Si me quedaba alguna duda de que fuera el demonio, terminé de convencerme, pues pude apreciar en sus ojos centelleos de un rojo incandescente, y eso pese a que los binoculares, como dije, no reproducen ningún color más allá de la escala de verdes. El demonio me vio tras la ventana, me vio. Estoy totalmente convencido de eso. Comenzó a contorsionarse y a retorcerse hasta que se transformó en una suerte de chacal, una criatura de cara aplanada, con la cabeza prominente, el cuello de un toro y el cuerpo a medio camino entre una hiena y un dingo. Cuando empezó a subir la escalera, noté que una abundancia de gusanos se revolvía sobre su pellejo sarnoso. El gato negro brincó sobre el ser, y en cuestión de segundos se convirtieron en un amasijo que daba vueltas y más vueltas, demasiado rápido,
como para que pudiera seguirlo con la mirada. Todo en absoluto silencio. Momentos después se empezó a oír un retumbo. A lo lejos, por la carretera rural hacia la que salía el camino de la entrada, circulaba con pesadez un camión, cuyos potentes faros relucían como cegadores soles verdes a través de los binoculares. Al alejar el aparato de mi cara, mi negrura, tan solo punzada por el apacible amarillo de los faros y, luego, por el rojo de las luces traseras, hasta que el vehículo volvió a desvanecerse en la oscuridad insondable. Cuando levanté los binoculares nuevamente, ya no había nada que ver, salvo el gato negro que, sentado en la escalera, mantenía los ojos fijos en las alturas. Orienté los visores hacia arriba y divisé una forma que se alejaba volando, un buitre tal vez o un águila, hasta que se perdió de vista tras los árboles. Salí al porche, agarré al gato negro y lo acaricié mientras le hablaba en un tono amable para tranquilizarlo. El animal dio un maullido lastimero al ver que me acercaba, pero al cabo de un rato se durmió en mi regazo. Lo metí en la cesta y yo también subí a acostarme. A la mañana siguiente vi que tenía restos de sangre seca en la camiseta y en los pantalones. De aquello hace una semana. El ser que visita mi casa no viene todas las noches, pero sí la mayoría. Lo sabemos por las heridas del gato y por el dolor que puedo ver en sus ojos leoninos. Ya no puede apoyar la pata delantera izquierda y el ojo derecho se le ha cerrado para siempre. Me pregunto qué habremos hecho para merecernos al gato negro. Me pregunto quién nos lo envió. Y, reconociendo mi egoísmo y mi miedo, me pregunto hasta dónde llegarán sus fuerzas.